En el anterior audio estábamos hablando fundamentalmente de las conclusiones, sobre todo en el tema eucarístico y de Garabandal. Decía la Virgen, cada vez se da menos importancia a la Eucaristía. Y esto, además de todo lo que lleva a los pastores a la perdición, provoca la justa ira de Dios que debemos evitar. Es decir, la ira de Dios viene no solo por los escándalos morales, que ciertamente son un motivo serio, y sobre todo cuando esos escándalos atañen a víctimas inocentes y a niños, y se cometen aberraciones contra criaturas indefensas, con el tremendo agravante que quienes lo hacen son miembros de la Iglesia. Pero antes de eso, la raíz de todos esos males, y de otros muchos, es el desprecio al mismo Dios. Y concretamente en la Eucaristía, de parte de quienes tienen que ser sus servidores y devotísimos de su culto, y por las consecuencias que eso acarrea para todo el mundo. Cuando se pierde el santo temor de Dios, el pecado no tiene contención posible. No es suficiente odiar al mal, necesario es amar al bien, y solo se ama el bien si se ama a Dios. El santo temor de Dios no es tanto tener miedo de Dios por el castigo que espera a quien lo ofende, sino es el amor a Dios de quien teme ofenderlo. En el orden del bien y del amor, Dios está siempre primero. Cuando se celebra y se participa sin respeto de la Eucaristía, cuando se la profana, es porque no existe santo temor de Dios. Y entonces se destruye la fe y la misma razón de ser de la Iglesia, que vive y se nutre de la Eucaristía y cuya vida espiritual reconoce en la Eucaristía su fuente y su culmen. Cuando Dios no está en el primer lugar, tampoco hay sitio para el amor al otro, y todo se desmorona. Entonces, como ocurre ahora, toda una sociedad puede consentir, aprobar, incitar a que se mate a los más inocentes e indefensos. Si en Ámsterdam la Virgen le decía a Ida, cuando le pedía signos para mostrar la autenticidad de sus visiones, que en sus mensajes estaba la autenticidad, igualmente, si no más, se puede decir de la autenticidad de Garabandal. Quien ha visto y ve el degrado de la Eucaristía por parte de muchos sacerdotes y fieles, no puede dudar que esos mensajes fueron dados por el mismo cielo. Si en Guadalupe la Santísima Virgen pone la atención sobre ella, es para llevar maternalmente a los pueblos indígenas hacia Dios, y por eso el pedido, el único pedido que hace, es el que construyan el templo. La gran evangelización de México, el atraer a millones para que se bauticen y así se vuelvan hijos de Dios en Jesucristo y puedan participar de la comunión con el cuerpo y la sangre del Señor, es por obra de la Madre del Dios por quien se vive, que se apareció en el Tepeyac. Se habla de iglesia en salida, pero la iglesia tiene que tener sobre todo una fuerza centrípeta, no centrífuga, porque la iglesia debe atraer a su seno a los hijos. Es hacia Cristo, la conversión es hacia Él y hacia su presencia eucarística. Y permítaseme ahora introducir un testimonio personal. Por gracia de Dios,
me tocó promover, establecer la adoración perpetua en México. Y pude ver cómo los mexicanos reverencian al Santísimo. Cómo cuando se retiran de la iglesia, donde está expuesto, no le dan la espalda. Cómo no asociar, realmente, cómo no asociar tanta reverencia y respeto por la Eucaristía con la extraordinaria manifestación de la Santísima Virgen en ese país. La Salet es el lamento ante el desprecio a la celebración de la Eucaristía por no respetar el Día del Señor y por las blasfemias. Además, la advertencia de los males físicos que derivarán de los graves males espirituales cuando no hay conversión a Dios. Si se convierten, le dice la bella señora, Dios hará que saquen patatas de las piedras. Conversión es siempre ir hacia la Eucaristía, acogerla, celebrarla, adorarla. Lo llama especialmente al arrepentimiento y a la confesión de los pecados, al mismo tiempo que revela la importancia de un sacramental, el aceite de la lámpara que arde entre el sagrario, que se vuelve tal por estar dedicado al uso sacro y vinculado directamente al sacramento de la Eucaristía. Y aquí tengo que poner un testimonio de hoy mismo. Hoy, cuando estoy grabando esto, yo venía de Italia para la casa de mi comunidad aquí en Francia. Y es un camino que no suelo hacer, pero ahora tengo que hacerlo por Torino, por Turín, porque el otro está interrumpido. Cuando se cayó el puente, que fue un desastre ahí en Génova, y que causó tantos muertos, fue una tragedia enorme. Entonces esa parte no conviene ir por ese lado, no sé si se puede incluso pasar. La cuestión es que vine por este otro lado. Y llegó un momento en que yo dije, siento que aquí debe estar Lo. Venía de un lado que sí fue algunas veces a Lo, pero además por otro lado. Y te pedí, invoqué a la Virgen, a Nuestra Señora de Lo, y a Benoit después pensé, pero en ese momento invoqué a la Virgen. No pasó un minuto que veo un cartel que dice Santuario Notre Dame de Lo, pero un cartel pequeño, chico. Y ahí enfilé, justo que casi me pasaba, porque es un caminito que cortaba una ruta, que no es una ruta tampoco, es de dos manos, ¿no? Y me metí. Y llegué, y yo sabía esa hora, digo, no voy a conseguir. Yo pensaba buscar el óleo, ¿no? Justamente porque tengo tan buenas experiencias. Y llego, me encuentro una hermana, le digo si se puede conseguir, dice, no, ya está cerrado. Dice, pero bueno, golpeé en la puerta donde están las otras hermanas benedictinas y pídale. Entonces fui, pedí y me dieron dos tubitos. Bueno, dije, bueno, pero yo no vengo solamente por el aceite, yo quiero ir a la basílica, ¿no? Entonces entro en la basílica y exactamente en ese momento estaban exponiendo Santísimo. Al final yo iba a hacer la hora santa en mi comunidad, la haré igual aquí, pero me quedé ahí justo la hora y recibí después la, la bendición, ¿no? Con el Santísimo. Y la verdad es que me tocó, porque digo, cómo el Señor escucha, cómo inspira, cómo escucha, cómo sentí que esa era la zona, pero no sabía, justo, pero fue como un aviso, ¿no? Y encima llegar y pedir el óleo, me lo dan, y después cuando entro, en ese momento, exactamente en ese momento, estaban justamente ahí, en ese momento, estaban haciendo la exposición y después la bendición. Así que cuando mande esto, espero no olvidarme, mandar también la foto. Bueno, perdón, sigo. Lo decía que una de las características es que, por un lado, llama
al arrepentimiento, a la confesión y además la importancia del sacramental. Lo que estamos diciendo antes también, ¿no? Todo lo que está vinculado al uso sagrado, que ya por ese mismo uso es sagrado. Es aceite de las lámparas que iluminan el Santísimo. La aparición en los Altos Alpes de Francia enlaza justamente los sacramentos de la penitencia con la Eucaristía. Y si pone énfasis en la reconciliación con Dios, es para llevar al encuentro pleno en el sacramento de la Eucaristía. El caso análogo de la unción del aceite de las lámparas que arden en el templo de la Basílica del Pilar. Ofrece el testimonio totalmente inaudito en los anales de la historia, el famoso milagro de Calanda. Noc es eucarística y escatológica por su clara alusión al sacrificio de la Santa Misa, más que oportuno en tiempos en que se niega a la Eucaristía su condición de sacrificio. En un contexto además apocalíptico, porque está ahí la figura del Cordero inmolado, la luminosidad de todas las otras imágenes entre las que se encuentra el mismo autor del Apocalipsis, San Juan el Evangelista. Es decir, no es al azar que se presenta. ¿Y qué decir de Fátima? ¿Qué decir de Fátima tan actual? Porque como dijo el Santo Padre Benedicto XVI en su viaje al santuario en el año 2010, Fátima está abierta al futuro. Fátima, como se vio, es una manifestación profundamente eucarística, donde el ángel viene a preparar a los niños para lo que un año después iría a acontecer, y que es eucarística se ve ya en la primera aparición de la Santísima Virgen. Por ese motivo, también en Fátima, fue necesario detenerse y dedicarle mayor extensión. Además, hemos comentado, la Virgen llega el día de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, 13 de mayo. Akita se relaciona íntimamente con Fátima y también con Ámsterdam y Garabandal. Y todo comienza en Akita frente al sagrario, de donde emana una luz sobrenatural y ve la hermana Inés Asagawa ángeles que adoran al Santísimo. En todos los casos encontramos a Jesús Eucaristía, diríamos esperándonos, porque hasta Él conduce su madre, la enviada suya para estos tiempos finales. Enviada, como se verá a continuación, que busca otros enviados, o sea, apóstoles para estos tiempos. En Civitavecchia recomienda recibir todos los días a Jesús Eucaristía. Todos los días. Y si ello no fuera posible, entonces recibirlo espiritualmente. Pide además que se exponga en todas las iglesias a Jesús Eucarístico, así lo llama, para que nos demos cuenta que es una persona, no una cosa. Entre Fontane advierte muy seriamente, dice, la Eucaristía un día será profanada y no será más creída la presencia real de mi Hijo. Falsas ideologías y teologías. Este mensaje es eucarístico, al mismo tiempo es signo del final de los tiempos. Además, Tre Fontane, como en Fátima, en Quivejo, miles de personas presenciaron el milagro del sol, que es un símbolo de la Eucaristía, puesto que el poderoso sol que no daña la vista es la figura de la presencia de Dios Todopoderoso tras el velo del pan eucarístico. Y aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.